El libro de los jueces, esta es la introducción. Recordarán que al final del libro de Josué analizamos que después de que Josué cumplió con esta encomienda dada por el Señor, eh, esta misión que cumplió para introducir a Israel a la tierra prometida, pasaron los años, Josué se hizo viejo, se hizo anciano y antes de morir exhortó al pueblo. Llevó a cabo un discurso importantísimo, haciendo una remembranza de todas las hazañas que el Señor hizo en favor, en beneficio de Israel, después de haberlo liberado de la esclavitud de Egipto. Y les exhortó al pueblo para que no se apartaran de los mandamientos establecidos por el Señor, de la ley, de la Torá, que había sido entregada a Moisés, sino que se mantuvieran fieles a Dios, al Dios de Israel, ya que si manifestaban ellos su obediencia, Israel estaría cumpliendo el propósito de ser luz a las naciones, es decir, ser un pueblo que manifestara a las naciones del mundo los atributos de Dios. La misericordia, sí, la bondad, por supuesto, pero también la justicia. Un Dios de justicia, un Dios justo. Y de esa manera, que las naciones reconocieran al Creador de los cielos y la tierra, e Israel como vínculo de este conocimiento, de esta luz a las naciones. Así es de que esto sería como consecuencia de que a Israel pues le iría bien, le estaría yendo bien hasta este momento. Finalmente Israel estaba prosperando porque Dios les había prometido que les haría una nación próspera por la propia bendición del Señor en beneficio de su pueblo. Así es de que ese testimonio pues es propio del pueblo y es precisamente lo que haría que el mundo conociera al Señor. De esta misma manera, Israel cumpliría su propósito más importante, ¿no? El hecho de ser luz a las naciones de este conocimiento de Dios. Dice Génesis capítulo 26, las palabras del Señor, promesa que le dio a Moisés y que cumple y que anuncia precisamente este propósito que tendría el pueblo de Dios. Dice a partir del verso 4, en Génesis 26, verso 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Este conocimiento que tendrían las naciones de la tierra a través del testimonio de la nación de Israel traería esta bendición. Dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y cuando habla de la simiente, sabemos, Pablo lo expresó, Pablo hace referencia a esta promesa que Dios le dio a Abraham, que desde entonces se hablaba de Jesucristo, de Yeshua, del Hijo de Dios, la simiente santa. Una vez más, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La bendición de las naciones de la tierra vendrían a través de el Hijo de Dios, de la simiente santa, de Yeshua. Dice verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así de que, pues bueno, esta era la promesa. Y el propósito de Israel. Sin embargo, el libro de los jueces describe la forma en que Israel fracasó. Terrible y tristemente, esa es la gran verdad. El libro de los jueces describe cómo es que Israel fracasa en este compromiso de fidelidad a Dios. Antes de que Israel tuviera reyes, ellos para regirlos, ellos fueron, eh, tuvieron jueces, tuvieron estos líderes. Y esa época pues es descrita precisamente por este libro que lleva ese nombre. Estos jueces no eran propiamente como gobernadores de Israel, sino más bien eran una especie de jefes tribales, líderes que ejercieron en su tiempo
un cargo político militar. Fueron líderes natos, líderes descritos, establecidos por el Señor de alguna manera o de una y de otra forma, con el propósito siempre de liderar a Israel. A pesar de estos jueces establecidos para hacer cumplir la ley de Moisés, el libro describe la corrupción terrible que sufrió el pueblo de Israel. En gran parte, por supuesto, generado por el mal liderazgo, incluso al grado de llegar a ser igual que los cananeos que permanecieron en la tierra que el Señor les entregó a Israel, a pesar de esta advertencia que les hizo Josué en su mensaje de despedida eh, acerca del problema de llegar a asimilarse a las costumbres de las otras naciones, de las naciones extranjeras, de las naciones cananeas. Dice Josué capítulo 23, vamos a recordar esta advertencia que hizo este líder Josué al pueblo. Josué 23, verso 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. Fíjate bien cómo describe esta preocupación que tuvo en su momento Josué. Guarden sus almas para que amen al Señor vuestro Dios. Porque si os apartareis y si os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Una advertencia terrible, impresionante, que por supuesto que infundiría el temor de Dios. Y sin embargo, Israel se olvidó de las palabras de su líder Josué y se pervirtieron. Y una de las razones principales fue que Israel no expulsó a los cananeos que quedaron en esta tierra. Fíjate qué importante resultó para perjuicio de Israel. Se conformaron, no expulsaron a las naciones cananeas que restaban y permanecieron ahí. De hecho, se tuvieron muy buenas relaciones a grado de hacerse como ellos, dice la propia escritura. La corrupción del pueblo se gestó estando de por medio la intervención de los jueces, por supuesto, que al principio fueron buenos jueces, que tuvieron todo el propósito de mantener su fidelidad. De hecho, los primeros jueces fueron menos malos, por decirlo así, sí, tuvieron el propósito de mantener la fidelidad a los mandamientos de Dios, cumpliendo con su trabajo y teniendo como mejor ejemplo más reciente el de su ex líder Josué, que había dado ejemplo de liderazgo y de fidelidad a Dios. Sin embargo, con el paso de los años, los hombres que quedaron, eh, que fueron ocupando los cargos de jueces, ya no fueron tan buenos como al principio, como que se fueron olvidando, se relajó la disciplina. En el capítulo 1 se describe una gran cantidad de grupos cananeos que ocupaban estas ciudades y que Israel ya no continuó trabajando para expulsar de la tierra. El pueblo se conformó con tenerlos de vecinos a estos pueblos, a pesar del riesgo inminente de llegar a mezclarse de una o de otra manera con ellos y sin darse cuenta, sin, siendo influenciados en su forma de vida. Y aquí el problema, pues bueno, tenía cierta lógica. ¿Por qué? Porque quizás los mayores, la gente mayor, que tuvo muy fresca la memoria de Josué, de la fidelidad, de esta fidelidad, de este carácter con que inspiró Josué a la fidelidad al Señor, pues bueno, quizás ellos mantuvieron esta firmeza, ¿no?
El problema son los descendientes, los hijos que van creciendo, se van siendo adultos y que quizás ya no tuvieron aquella imagen, sino que quizás de repente comenzaron a tener una imagen débil en carácter respecto a sus propios padres y que se relajaron en esta disciplina y como consecuencia cayeron en la infidelidad más fácilmente con el paso del tiempo. Así es de que imagínate lo importante, lo importantísimo que llega a ser el hecho de que como padres no permitamos que el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos se relaje, sea débil, sino que se caracterice por ser un ejemplo de fidelidad, de fidelidad radical, de un amor certero, firme, con plena convicción, que nuestros hijos vean en nosotros, para que el día de mañana ellos crezcan y fortalezcan, y no con su madurez vayan olvidándose del Señor, sino que se afiancen, sino por el contrario, se afiancen a la fidelidad del Señor. El objetivo del mandamiento que recibió Israel por parte de Dios para expulsar a los cananeos de la tierra prometida fue que Israel evitara la corrupción moral en la que vivían los pueblos cananeos. Era terrible. Sobre todo el aspecto de la idolatría. El tema de la idolatría siempre estuvo presente en toda esta problemática y riesgo con el que siempre convivió Israel. Un aspecto que incluía el sacrificio de niños a los dioses cananeos. Dios había estado formando a su pueblo Israel a través de todos estos años, después de su liberación de la tierra de Egipto, para ser un pueblo santo, un pueblo apartado de las costumbres inmorales y perversas de las naciones extranjeras, en las que el aspecto de la idolatría era literalmente, pues, un estandarte, por decirlo así, una identidad para todos estos pueblos. Porque como ya lo hemos analizado, la idolatría, pues no solo tiene como que ver con la gente, eh, con la generación de esculturas, con rituales extraños y perversos, sino que todo eso conlleva una consecuencia en el aspecto espiritual. No solamente son las festividades paganas, no solamente es el aspecto ritual que en un momento dado ves, sino que todo eso genera un ambiente espiritual. Y ese ambiente espiritual se proyecta en las personas, se proyecta en su forma de vida e influye de manera directa en la mente y en el espíritu de las personas, generando con ello pues una corrupción que no tiene límites en su perversión. Por ejemplo, estamos en diciembre del 2023 y normalmente acá en Occidente se acostumbra la celebración de las posadas, la Navidad, la festividad del Año Nuevo, y todo tiene, independientemente de que todas estas festividades que el cristianismo las relaciona con Jesucristo, ¿sí? Con Dios, con el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, etcétera. Independientemente de ese aspecto, que está pervertido porque no tiene nada que ver con el aspecto histórico de la fecha, hablando de la fecha, por un lado, y por otro lado, de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, que por ningún lado tú lo puedes ver o confirmar en las propias escrituras. Va acompañado de una serie de festividades totalmente
ajenas a la escritura, pero que tiene todo que ver precisamente con un origen pagano, un origen de celebración de pueblos que no conociendo al Dios de Israel tenían sus propias celebraciones y que festejaban determinadas cosas. Por ejemplo, hoy en día, de repente en las casas, adornan las casas con luces, con árboles, pinos, ponen figuras, similando el supuesto nacimiento de Jesús. Todo ese aspecto genera un ambiente espiritual. Por supuesto que sí, y la gente normalmente cuando tú les hablas de la verdad, de lo que implica todo ese aspecto histórico, por supuesto, y obviamente muestras la evidencia, tanto escritural como histórica, pues la gente lo puede entender, pero de todas maneras eh, se quedan con ese aspecto. Aquí lo interesante, pues es que tenemos que ser respetuosos de todo eso, pero quizás lo que sucedió con Israel en aquel tiempo es que quisieron respetar a los pueblos cananeos y con todas sus culturas y sus rituales y todo aquello que ellos acostumbraban. Sí, está muy bien. El asunto es que de repente comenzaron a mezclarse, comenzaron a tener comunión con ellos y se relajó la, la fe, y la- el temor de Dios y el cumplimiento de su ley y de tal manera que llegaron a ser como ellos. Vamos a ver lo que sucedió, cómo fue paulatinamente relajándose esta disciplina en, en el pueblo de Israel a grado de que se hicieron totalmente perversos. Llegaron incluso a desconocer a Dios. Hubo jueces, por ejemplo, que de repente consideraron a Dios como cualquier otro Dios cananeo. Imagínate a qué grado llegó la perversión del pueblo de Israel, de olvidarse del Señor. Bueno, todo eso tiene que ver con un sincretismo religioso, con un sincretismo, una mezcla que a final de cuentas, eh, hoy en día ha sucedido, está sucediendo en todas las naciones del mundo. Mucha gente dice, de repente comenzó a entender esto, este aspecto histórico también, por supuesto, porque está registrado en la historia, y dijeron, no, pues es cierto, no, Jesucristo no nació en esta fecha. Ah, pero sí, comenzaron de repente ya a celebrar Hanukkah. Y entonces hacen exactamente lo mismo porque dicen, no, que ya no celebramos Navidad, pero celebramos Hanukkah y los regalos y la cena y todo esto. Y dices tú, bueno, entonces, ¿dónde está realmente tu fidelidad al Señor? ¿Dónde está Hanukkah en la Escritura? Hay un pasaje, un versículo del libro de Juan que describe que Yeshua estaba en el templo en la celebración de Hanukkah. La pregunta es, ¿qué no Yeshua se la pasaba en el templo enseñando? No es que haya ido a celebrar esa festividad, que no tiene nada que ver con una festividad bíblica, porque no es bíblica, pero bueno, la gente lo acomoda. Y aquellas personas que se dedican a enseñar supuestamente la escritura, enseñan esto que no tiene nada que ver con la escritura. Y bueno, entonces es un problema de mezcla que se ha hecho. El asunto es que sí, por supuesto que tienes que ser respetuoso de las creencias de las demás personas, pero tú que dices ser fiel al Dios de Israel, que dices ser fiel a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías, al Hijo de Dios, y a su palabra, tendrías que abstenerte de participar en todo aquello. ¿Por qué? Precisamente te invito para que nos acompañes a estudiar este libro, para que te des cuenta de cómo paulatinamente, sin darse cuenta, Israel, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, se mezclaron y fue su vida una perdición. Por esa razón, Dios tuvo que levantar a estos líderes, a estos jueces, que no necesariamente fueron gente temerosa de Dios siempre, sino por la fidelidad al Señor.
Bajo esta situación peligrosa en la que se encontraba Israel en su momento, finalmente Israel sin mayor problema se estableció junto a estos pueblos cananeos que ya no expulsaron de la tierra, en lugar de expulsarlos, y terminó por asimilarse socialmente y adoptaron las prácticas culturales y religiosas de los cananeos, pecando contra Dios, olvidándose de su ley y de todas las maravillas que el Señor hizo por ellos. Israel fue cayendo cada vez más bajo conforme pasaba el tiempo, de tal manera que llegaría el momento en que permitiría que Israel fuera oprimido por naciones extranjeras. Después de haber sido una nación poderosa, y eventualmente Israel tendría la oportunidad de arrepentirse después de ver su pecado. ¿Por qué? Porque Dios siempre da esa oportunidad. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando nos damos cuenta de nuestro pecado. Así es de que con el tiempo llegaría un importante juez a Israel que se llevaría la distinción de libertador en su tiempo, que libraría a Israel de sus enemigos, e Israel tendría una era de paz. Sin embargo, Israel volvería a pecar, generándose una serie de ciclos todo el tiempo, en donde la vida del pueblo lamentablemente se iba a caracterizar por pecar, ser oprimido, arrepentirse, ser liberado por algún líder, tener un tiempo de paz y después volver a relajar la disciplina y volver a pecar. Y así sucesivamente, todo el tiempo de Israel sucedió así. Así de que este ciclo por el que Israel permanece en la inestabilidad de su fidelidad a Dios se repite para cada uno de los 6 jueces principales que detalla este libro de jueces. En el caso de los primeros 3 jueces, por ejemplo, Otoniel, Adot y Débora, se describen historias o históricas épocas, pero al mismo tiempo se caracterizan por ser historias muy sangrientas. Tanto los jueces como los que participaban en las luchas al lado de los jueces libraban al pueblo de Israel, pero a un costo muy elevado. Fueron tiempos muy sangrientos, terribles. Y en el caso de los siguientes 3 jueces, el libro se enfoca de una manera primordial en señalar las fallas que tuvieron y que con el tiempo pues se volvieron cada vez más corruptos. El caso de Gedeón, por ejemplo, aunque inicialmente se describe como un juez que no tenía la suficiente confianza en sí mismo, finalmente terminó confiando en que Dios podría usarlo para el bien del pueblo de Israel. Y la prueba de que Dios estaría con él se dio precisamente en esta lucha impresionante, cuando derrotó a un grande ejército de madianitas con solo 300 hombres. Dios le dio la prueba de que estaría con él. Sin embargo, esta manifestación de poder tan clara y evidente, que tuvo el propósito de que Gedeón fuera muy consciente de que en realidad Dios era fiel y que por esa fidelidad y amor por su pueblo le daría la victoria de una forma por demás sobrenatural y poderosa. Pues bueno, ¿qué sucedió? Gedeón cometió el desatino, llegó un momento en que cometió un desatino terrible al asesinar a un grupo de israelitas. ¿Por qué? Bueno, porque no le ayudaron en la lucha contra los medianitas. Después de haber ganado aquella batalla, después de haber tenido el apoyo del Señor, y después de haber quedado muy claro que fue Dios quien ganó la batalla, pues Gedeón, totalmente equivocado, mata a este grupo de israelitas porque no quisieron apoyarlos para luchar contra los madianitas. Y a partir de entonces, pues las cosas empezaron a ir de mal en peor. Se enrareció toda la situación para Gedeón
y para Israel, a grado de que Gedeón recabó el oro, pidió todo el oro, los arcillos de oro que habían ganado en el botín de la batalla, y con ese oro hizo un ídolo. Y por esa causa, por causa de ese ídolo, comenzó a irle muy mal a Gedeón y a toda su casa. Después de la muerte de Gedeón, todo Israel comenzó a rendirle tributo a este ídolo y adorarlo como un dios, comenzando una vez más el ciclo de esta desgracia para el pueblo de Israel una vez más. Después llegó el tiempo del juez Jefté, quien se caracterizó por ser pues un gran guerrero, ¿sí? Y por haber ganado muchas batallas contra los amonitas. Y cada vez que Israel pasaba por problemas, lo buscaban para que les ayudara. Sin embargo, Jefté no conocía en realidad al Dios de Israel. Incluso este hombre lo consideraba a Dios como cualquier otro Dios cananeo. Llegó a cometer la barbaridad de jurar que sacrificaría a su hija si es que ganaba la batalla. Imagínate. Esto es la prueba más contundente del grado de pecado en que se encontraba Israel, al considerar que el Dios de Israel podría recibir una adoración tal como la adoración que era dedicada a los dioses falsos cananeos. Israel cayó tan bajo que el desconocimiento de su Dios los llevó al asesinato y a la falsa adoración. Posteriormente vemos a uno de los últimos jueces de Israel, Sansón, famoso Sansón, quien podría ser considerado como uno de los peores jueces. Uno de los peores jueces de Israel, a pesar de su nacimiento. Su nacimiento fue un verdadero milagro anunciado por Dios. Dios le anunció a Manoa, a la mujer de Manoa, eh, este nacimiento. Su mujer era estéril, nada más imagínate, y nunca había tenido hijos. Y como consecuencia de este milagro, pues el niño sería nazareo a Dios. Es decir, un niño que sería consagrado al Señor, al Dios de Israel, un Salvador que libraría a Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, conforme el niño se hizo hombre, fue creciendo, se hizo hombre, con el tiempo manifestó su total desinterés por su propósito divino y su desinterés también por obedecer al Dios de Israel. Sansón se caracterizó por ser un hombre promiscuo, violento, un hombre arrogante, y fue precisamente su desinterés por la ley del Señor lo que le llevó a su propia perdición. A pesar de haber ganado batallas importantes en contra de los filisteos, batallas que por supuesto siempre fue Dios quien lo respaldó, porque a pesar de ser como era Sansón, Dios actuaba siempre en beneficio de su pueblo. Y esto es lo que tú tienes que entender. No era que Dios aprobara a estos jueces que en su momento fueron perversos, fueron infieles al Señor. Dios continuó manifestando su poder y les dio el tal poder a estos jueces, el liderazgo necesario para poder librar al pueblo. O sea, Dios estaba manifestando su fidelidad a su pueblo, su amor por su pueblo. Y no significaba que estuviera de acuerdo con todas estas tonterías que estaban llevando a cabo los jueces. Entonces, tu lectura de este libro, tu análisis de este libro, tiene que ser enfocado en esto precisamente, lo que siempre hizo Dios por su pueblo, a pesar de los líderes, a pesar de los errores de los líderes. Dios siempre actuó en beneficio de su pueblo. Finalmente, la vida de Sansón terminó de forma muy violenta con un asesinato en masa. Así de que, pues bueno, es importante que tomemos en cuenta esto. El libro de los jueces describe un aspecto que se repite
en momentos que son estratégicos para la vida de Israel y que y en que el Espíritu de Dios bendice a cada uno de estos jueces de Israel y siempre el propósito es liberar a Israel de sus opresores. Esto es muy importante porque de ninguna manera podríamos, les decía, considerar que por el hecho de que Dios haya empoderado a alguno de estos, en algún momento dado a estos líderes que se corrompieron, pues no significa que Dios haya estado avalando, ¿verdad? O estado de acuerdo. eh, o pasaba por alto sus malas decisiones y sus pecados. Por supuesto que no, todos tuvieron sus consecuencias, porque el más importante compromiso de Dios siempre fue salvar al pueblo de Israel. Así de que esa es la única razón válida por la que Dios obra a través de estos jueces para lograr su propósito de salvar a Israel. La parte final ya del libro, pues muestra al pueblo de Israel en una situación muy deplorable y en 4 ocasiones se repite una expresión devastadora, devastadora. De hecho, con esa expresión concluye el libro de Jueces. Dice literalmente, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso te dice todo cómo fue todo este tiempo en que Israel se pervirtió y se pervirtió a través también de sus propios líderes. Y al final del libro se describen 2 historias trágicas, terribles. La primera historia nos habla de un israelita llamado Micaía, quien construyó un templo para un ídolo, y este lugar fue saqueado por un ejército de la tribu de Dan, quienes lo robaron, llegaron, saquearon ese lugar y, y se llevaron todo lo que había en ese lugar. Y después fueron y quemaron la ciudad de Lais y asesinaron a todos sus habitantes. O sea, terrible, entre los propios israelitas comenzaron a cometerse todo este tipo de barbaridades. Y la última historia es peor todavía, una historia terrible que describe la historia de un abuso sexual y violencia que se llevó a cabo y que como consecuencia trajo una guerra civil, una guerra interna entre las tribus de Israel, una guerra terrible. El deseo de Israel de llegar a su destrucción fue el resultado de haberse apartado del Dios que los amaba y que los salvó de la esclavitud de Egipto, que se olvidaron de todo el amor que les manifestó el Señor. El punto es que ahora Israel necesitaba ser librado una vez más, pero ahora de ellos mismos, porque estaban en guerra, estaban a punto de destruirse ellos mismos. Y la única esperanza se encontraba precisamente en esta frase: no había rey en Israel. O sea, ¿qué nos dice esta frase? Hacía falta ya entonces el establecimiento de un líder que pusiera orden. Esa gran verdad encerraba en sí misma esta esperanza para Israel. Y por eso, después del libro de los jueces, se cuentan los orígenes de la familia del rey David y los orígenes del reinado mismo de Israel. Es decir, estamos hablando del primer libro de Samuel. Sin embargo, la historia de los jueces de Israel tiene un valor de tragedia para el pueblo. Jueces es un libro que nos muestra hasta dónde puede llegar la condición humana y con ello la necesidad del hombre para conocer y recibir la gracia de Dios, quien enviaría a un rey para rescatar a su pueblo. La falta de liderazgo, la falta de una referencia moral y las vidas son los límites, ¿sí?, establecidos por la ley de Dios. Y esto dejó al pueblo a la deriva. Toda estas deficiencias dejó al pueblo a la deriva, viviendo como cualquier pueblo cananeo o filisteo, viviendo sus vidas solo bajo su más simple arbitrio.
haciendo lo que bien le parecía. Lo que sucedió en Gilbea sucedió porque Israel, el aspecto, la historia esta del abuso sexual terrible, sucedió porque Israel estaba totalmente extraviado en su propósito, sin un líder y sin mandamientos, cada quien hacía lo que bien le parecía y con ello no se diferenciaba de cualquier pueblo pagano. Así vivían las naciones del mundo. ¿Te das cuenta dónde está la diferencia entre un pueblo que se dice ser Israel, un pueblo que dice ser de Dios y quien no lo es? Hoy en día es lo mismo, o debería de ser lo mismo. Y sucede efectivamente que hay una gran diferencia entre aquellos que son fieles al Señor, que viven con un temor, con una reverencia a Dios, y quienes no lo quienes viven sin ese temor del Señor. Así es de que el libro de los jueces representa una gran enseñanza para todos nosotros hoy en día, porque cuando las personas viven con una falta de responsabilidad, desechando los principios, los límites establecidos por la sociedad y los límites establecidos por Dios en su palabra, conduciéndose con falta de respeto a las personas y con falta de valores morales, el resultado siempre va a ser un desastre para las vidas de las personas. La vida de Levita, su concubina y la guerra civil, esta segunda historia última que se cuenta en este libro, que surgió después de aquella desgracia, pues muestra cómo una mala decisión lleva a otra mala decisión. Y así sucesivamente, hasta que las personas se convierten sus vidas en un caos total por la falta de guía, por la cordura, por la falta del temor a Dios, por una falta de guía que hoy sabemos que esa guía, ¿qué lo constituye? Los mandamientos de Dios. La trágica historia de Levita y su concubina es el reflejo de lo que sucede en todas partes hoy en día. Y por lo tanto, el mensaje que nos deja el libro de los jueces es que en nuestras vidas jamás debe faltar la responsabilidad, el respeto, la obediencia a los mandamientos de Dios, que son la guía elemental de todo creyente, y el temor al Señor. Todos estos elementos impedirán que un creyente se pierda en la locura de la sinrazón, sino que permanezca al lado del único juez que siempre ha acudido para salvar a su pueblo, el juez de la tierra, nuestro Señor, a fin de que en nuestras vidas no se repita aquella trágica expresión. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que en tu vida siempre exista la conciencia de que sí hay un rey en Israel hoy en día. Ese rey es nuestro Señor. Bendito Rey, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de reflexionar en este libro, el libro de los jueces. Señor, permite que nuestra conciencia, nuestros sentidos estén muy atentos, Señor, muy atentos para aprender de todo lo que sucedió con Israel, con tu pueblo y de todas las cosas maravillosas que continuaste haciendo por tu pueblo y que continúas haciendo por tu pueblo. Para que hoy en día todo aquel que diga que te ama sea consciente de lo que implican de esas palabras. Que seamos conscientes del verdadero amor que decimos sentir por ti, Señor. De la gratitud que decimos tener para contigo, Señor. Que ese amor y que esa gratitud siempre se expresen a través de nuestras propias vidas. Vidas que son un testimonio, que deben ser un testimonio vivo de lo que eres tú para el mundo, Señor. Lo que anhelas tú para todo el mundo, para todas las personas, porque ciertamente no quieres que nadie se pierda.
pero también eres respetuoso de la decisión de cada uno. Así de que, Señor, gracias por esta oportunidad que nos estás dando de iniciar un libro más de análisis, de estudio, que no sea simplemente el anhelo de conocer más por conocer, sino que sea el anhelo de seguirte conociendo, Señor, seguir conociendo tu carácter a través de toda esta historia que tenemos, que dejamos, que tenemos escrita en el libro de los jueces. Señor, gracias, bendito Rey, por esta gran oportunidad. En el nombre de Yeshua. Amén.